¿Estás buscando una cámara de acción pero no quieres tener que empeñar hasta tu casa por uno de los nuevos modelos? Pues bueno, has llegado al video correcto porque el día de hoy te voy a contar si esta GoPro Hero 9 que salió en 2020 aún vale la pena comprarla en 2025. El mercado de las cámaras de acción continúa ampliándose cada año y cada vez son más marcas con más productos de muy buena calidad, lo que hace que cada año no es que cambien mucho las prestaciones de una u otra cámara. Por eso es que las versiones anteriores de cámaras como la GoPro o la DJI o incluso la Insta siguen siendo llamativas a pesar de que ya hayan salido hace un par de años. La GoPro Hero 9 salió al mercado en 2020 y aún hoy, en pleno 2025, se mantiene como una opción sólida en relación calidad-precio. La Hero 9 sin dudas fue un modelo de cambio total para GoPro, ya que trajo importantes mejoras en su momento como la pantalla frontal a color, una mejor batería que sus predecesoras y por supuesto la posibilidad de grabar en 5K. En pleno 2025, estas características son llamativas para quienes buscan un equipo confiable, sin necesidad de invertir en los últimos modelos disponibles. Aunque claro, versiones más recientes como la Hero 12 o 13 han introducido avances en sensores y en procesamiento, la Hero 9 sigue siendo una cámara relevante. Logra un buen equilibrio entre su costo, rendimiento y funcionalidades, convirtiéndola en una herramienta versátil para grabar tanto aventuras extremas como contenido para redes sociales y momentos del día a día con una muy buena calidad. Uno de los puntos fuertes es la capacidad de grabar video en resoluciones de hasta 5K a 30 FPS, 4K a 60 FPS y 1080 a 240 FPS para tomas en cámara lenta. En el apartado de fotografía incorpora un sensor de 20 megapíxeles que permite capturar imágenes nítidas, además de contar con opciones como el formato RAW y HDR, que mejoran la calidad y el rango dinámico en las fotos. La pantalla trasera táctil es de 2,27 pulgadas, con un brillo y tamaño mejorados en comparación a los modelos anteriores de la marca. La pantalla frontal a color resulta muy útil para encuadrar tomas en tipo selfie o vlogs. Eso sí, no es táctil, algo que GoPro hasta en sus modelos más recientes sigue omitiendo, pero competidores como DJI o Insta ya han incorporado en casi todas sus cámaras. La Hero 9 incluye la tecnología HyperSmooth 3.0, que proporciona una excelente estabilización para grabaciones en movimiento, siendo ideal para deportes extremos, ciclismo o grabaciones a mano alzada. Si la comparamos con las versiones más recientes del HyperSmooth, puede que para el usuario más exigente haya una pequeña diferencia, pero para la gran mayoría de las personas ni siquiera va a ser notable. También es compatible con el accesorio del Max Lens, lo que permite ofrecer un ángulo de visión ultra amplio de 155 grados y una estabilización aún más avanzada. Eso sí, GoPro vendía esos accesorios por separado y no eran precisamente económicos, pero tal vez puedas conseguirlos a un buen precio de segunda mano. La batería de la Hero 9 es de 1720 mAh, un 30% más grande que en versiones anteriores, lo que se traduce en mayor autonomía, obviamente dependiendo del uso, lo que ofrece entre hora y media y 2 horas de grabación continua. GoPro ha recibido muchas críticas con los años por el tema de las baterías de sus cámaras, incluso hasta sus modelos más recientes como la Hero 4K, por ejemplo. Por acá arriba te dejo el review de esa cámara para que veas cómo ha cambiado la tecnología entre esta Hero 9 y la GoPro Hero 4K que salió en 2024. He visto en distintos videos que la gente que ha tenido la Hero 9, la Hero 10 y otras cámaras de GoPro han sido muy críticos con el tema de las baterías, pero que la Hero 9, a pesar de que sea una de las más viejas que están ahí en esa comparativa, suele tener mejores comentarios con respecto al rendimiento de la batería que por ejemplo la Hero 10 y también en temas de calentamiento. No he comparado esas cámaras mano a mano para ser honesto, así que si tú lo has hecho o tienes ambas cámaras, déjame tu opinión acerca de este tema en los comentarios. Volviendo a las características de la Hero 9, esta cámara puede sumergirse hasta 10 metros bajo el agua sin necesidad de una carcasa adicional, y está diseñada para soportar golpes y caídas, lo que refuerza su durabilidad en condiciones difíciles. A mí se me hace una cámara un poco grande si la comparo con la DJI Action 4 que estoy más acostumbrado a utilizar, al igual que también la GoPro es un poco más pesada. No es como que esto vaya a cambiar la decisión de compra, pero es para que lo tengas en cuenta.
Hablemos ahora de las ventajas que tiene la GoPro Hero 9. Al no ser un modelo tan reciente, su precio ha disminuido bastante. Además, comprándolo de segunda mano puede ser una buena idea, ya que hay varios vendedores que incluyen algunos accesorios extra que seguramente serán muy útiles. Ten esto también en cuenta a la hora de decidir por una o por otra. La posibilidad de grabar a 5K sigue siendo mucho más que suficiente para casi cualquier cosa hoy en día. La Hero 9 tiene una buena resolución y puedes hacer muy buenas tomas con ella. Además, la pantalla frontal a color sin duda fue un gran cambio hacia adelante para GoPro en esta generación puntualmente. Creo que con solamente esa característica yo me decantaría de una Hero 9 en adelante y no me iría nunca con una GoPro previa a esto. Ahora, hay algunas cosas negativas también. La Hero 9 es más grande y pesada que modelos anteriores de GoPro e incluso también que modelos actuales de la competencia como por ejemplo la DJI Action 4. Acá ya dependerá un poco más del tema de gustos y el uso que le vayas a dar. Sin embargo, el eterno punto débil de las GoPro es la batería. Si bien la Hero 9 tiene mejor rendimiento de batería que modelos anteriores y aparentemente que la 10, sigue sin ser óptimo para largas sesiones de grabación con la máxima calidad. Además, hay que tener en cuenta el tema del recalentamiento. Ya dije que la pantalla frontal a color fue un gran avance, sin embargo me hubiera gustado que fuera táctil. Esto es una cosa muy personal y que sé que es un problema de GoPro como marca en general y no necesariamente de la 9. Puede que al final no termine cambiando la decisión de compra de otra persona, pero a mí me gustaría que fuera táctil. Y por supuesto, también está otra cosa que es más general a la marca que como tal a esta cámara. El rendimiento en baja luz de las cámaras de acción históricamente ha sido flojo. La Hero 9 mejoró frente a las generaciones pasadas, pero por supuesto hoy en día se nota un poco quedada frente a los modelos más nuevos, tanto de la propia GoPro y no podemos ni siquiera compararlo con los de la competencia. ¿Por qué sigue siendo entonces una buena compra esta Hero 9? La principal razón es su excelente relación calidad-precio. Por un costo un poco menor obtienes una cámara versátil, confiable y que cubre las necesidades de la mayoría de los usuarios no profesionales. Es una muy buena opción para creadores de contenido que hacen videos en YouTube, para sus redes sociales o hacen blogs y que no necesitan realmente lo último en tecnología, pero que sí buscan una herramienta de calidad y que le permita versatilidad, por ejemplo, en los ángulos de grabación que puedes hacer y que no tengan que empeñar la casa para poder comprar uno de los últimos modelos, bien sea de GoPro o de alguna de las otras marcas. Adicionalmente, al ser una cámara de acción, estas están diseñadas para durar, lo que va a permitirle a la gente que gastando un poco menos no tenga que preocuparse tanto porque se le vaya a dañar la cámara, especialmente si hace cosas al aire libre. Y por supuesto, esto también es compatible con una gran variedad de accesorios, tanto propios de la marca de GoPro, que tal vez puedas conseguir con algún vendedor de segunda mano que también los esté dando como parte de un paquete completo de la cámara, y también de otras marcas genéricas que puedes utilizar y lo que te va a permitir crear nuevas cosas que tal vez con una cámara de video como tal no puedas hacer y que seguramente con una cámara muy cara no harías. Por supuesto, si vas a priorizar la grabación en bajas condiciones de luz, primero no deberías apostar por una cámara de acción porque ese sigue siendo el punto débil de la gran mayoría de cámaras, si bien han mejorado mucho. O si requieres algunas características muy específicas que tengan las cámaras modernas como la DJI Action 5 o la GoPro Hero 13, que pueda que en estos modelos un poco más antiguos no estén disponibles. Yo compraría la GoPro Hero 9 Black en pleno 2025 y depende, 1, del precio en el que se consiga y 2, de qué incluya el vendedor a la hora de hacer este negocio. Dependiendo de esas variables podría decantarme por esta cámara o podría hacerlo por una DJI Action 4, que también en mi canal tienes unas comparativas con otras cámaras de GoPro que puedes ver acá. Nos vemos en el próximo video.